Hoy hablamos de energía, hablamos de minas, hablamos de todo eso que tiene que ver con el sistema energético del país y que genera muchas preguntas. Gentilmente ha accedido a venir a visitarme un amigo de hace tiempo, Antonio Almonte, que después que era ministro yo creo que lo había visto pocas veces, pero aquí está, porque los compromisos con los amigos se honran. Y él llegó tranquilo, llegó solito, a 55 minutos para hablar de cosas que yo creo que hace como un año que no se hablaban. Antonio, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Yulisa. La verdad es que me da cosa, ¿verdad? Porque debí venir Te da con cosa. más frecuencia, con una amiga que hay un cariño mutuo tan viejo. Pero lo importante es que encontraste el camino. Sí, encontré el camino y espero no perderlo. Que no se te vuelva a perder. Gracias. ¿Cómo está tu gestión? ¿Cómo está todos esos proyectos que cuando te vi que te nombraron ministro en aquel entonces era una carpeta muy grande y había que dejarte tranquilo para que trabajara? La verdad que era grande porque aquel decreto en el que se me nombra, después hubo otro decreto el mismo día, creo que el 6 de agosto, en donde se me declaraba también como presidente honorífico del Consejo de las Distribuidoras, también responsable de la CDE, fueron muchas responsabilidades al mismo tiempo. Pero bueno, las cosas se han ido sorteando, no te puedo decir que no sin sobresaltos y sin problemas, pero se han ido sorteando. Y ya estamos, yo pienso que en un camino bastante firme de ir aportando más, resolviendo y mirando algunos resultados. Ahora estamos enfrascados sobre todo en el tema de fortalecer la capacidad de generación y de oferta de energía al país. Porque el sistema eléctrico tiene muchas cosas. Son básicamente tres componentes principales: la generación de la electricidad, segundo, la transmisión de esta electricidad y tercero, la distribución y cobro. Entonces, uno de los temas que no se hablaba mucho, pero que ciertamente tenía un déficit muy importante o tiene, es el de generación de electricidad. Y nosotros lo que hemos hecho, y estamos en estos días en eso, es en licitaciones para la instalación de nuevas plantas eléctricas que permitan tener un sistema eléctrico en el cual, porque una planta salga mañana o no por un desperfecto, no tenga que apagarse el país. Que sea un sistema eléctrico con reserva suficiente, eso que llaman en todos los países una reserva fría adecuada, para que en el caso de que por alguna razón una planta sufra una avería o tenga que salir para mantenimiento, el sistema eléctrico siga funcionando normalmente. Y por eso, en el mes, a final del año pasado, 2021, lanzamos la licitación de emergencia o de urgencia, en razón de que queríamos tener instalaciones de nueva generación en el corto plazo. Esa licitación se lanzó y fue adjudicada en marzo, y ya las nuevas unidades están en proceso de instalación, y estas son unidades pequeñas, rápidas, de rápida instalación, una de ellas por barcaza, otra pequeñas turbinas, que suman casi 400 megavatios. Entre las tres. Sí, y que entrarán en funcionamiento antes de octubre de este año, de acuerdo al contrato. O sea que ya se está trabajando. Ya, y hay otras, sí, ya se está trabajando. Y hay otras licitación que se adjudicó el mes pasado de 800 megavatios, la de Manzanillo. Esa es un proyecto bien grande. Son 2 plantas de 400 megavatios basadas en gas natural, con una terminal de gas. Se adjudicó, ganaron 2 consorcios porque eran 2 bloques. Y yo puedo decirte que esa es una de los hechos históricos. ¿Por qué? Porque se trata primero de 800 megavatios, que es la central termoeléctrica más grande del país, más grande que Punta Catalina. 800. ¿Cuánto tiene Punta Catalina? 700 y pico megavatios brutos. Este es 800 megavatios más una terminal de gas, que es una infraestructura fundamental para el desarrollo de cualquier nación, porque el gas es el combustible fundamental de uso ahora, y entonces tienen que tener un puerto, una terminal, para descargarlo, almacenarlo y distribuirlo a la generación. Y la terminal de gas sirve no solo para las plantas que estén ahí, sino eventualmente para otras plantas en los alrededores o a cierta distancia, que le puede suplir gas a través de gasoducto, como hace el de Andrés, que con planta del este de San Pedro de Macorís. Es una infraestructura fundamental que va a tener un gran impacto. Entonces, esa licitación se hizo,
pasó la licitación. Se publicó la semana pasada un informe en los periódicos nacionales sobre los resultados del proceso y no hubo una sola reclamación. Nada. No solamente eso, Yulisa, sino que uno de los consorcios que participó y perdió visitó las instancias y a los que participamos en el comité de licitación e hizo una declaración pública elogiando la claridad y transparencia del proceso. Y yo me siento o sea que ahí no hubo ofertantes disgustados. Ahí no hubo dificultades ni hubo licitantes virtuales, nada de eso. Nada de eso. Y yo me siento muy, muy contento porque yo presidí ese comité de licitación, como también presidí el comité de licitación de la de urgencia. Y en el caso tuyo es muy significativo, porque cuando teníamos el proceso de la hermana planta aquella, tú tenías muchas informaciones que no, en su momento tal vez no tuvieron una respuesta inmediata. Sí. Pero estando en tus manos el sistema energético del país, tiene que estar todo claro. Sí, y hemos procurado, ayer decíamos que a unos empresarios americanos que vinieron a unos temas, que una de las cosas que quiere hacer o que está tratando de hacer el gobierno de Luis Abinader y sobre todo en el sector de energía es generar confianza a los agentes, a los inversionistas sobre la base de actuaciones transparentes en las transacciones y procesos de contrato, de licitaciones, etc. Y por esa razón uno tiene ahora una avalancha de inversores que quieren hacerlo en energías renovables y tiene que ver también con que los contratos que se han otorgado en energías renovables, sobre todo solar, ha sido en estricto cumplimiento de la ley y el reglamento de la ley 5707 y en un proceso abierto, transparente, participativo, en donde ninguna empresa ha hecho hasta el momento ningún tipo de reclamación ni denuncia, tú no lo has escuchado. Y ese hecho, Yulisa, primero contrasta con lo que había sido la historia reciente del manejo de los negocios, de los contratos y de las licitaciones, tanto en renovables como en la energía convencional en el pasado. Y eso se está difundiendo a nivel internacional. Yo estuve ahora, hace un par de semanas, en Los Ángeles, en el marco de la Cumbre de las Américas. Había una actividad relacionada con energía y me encontré allá cuestiones como John Kerry, por ejemplo, diciéndome que estaba muy contento y muy informado sobre la licitación de Manzanillo y los procesos en Dominicana en energías renovables. Eso significa que las buenas noticias también corren. ¿Participaron plantas norteamericanas o empresas norteamericanas en esa licitación? Sí, participaron empresas norteamericanas. Recuérdate que fueron consorcios y en esos consorcios, que fueron dos consorcios que ganaron, uno para un bloque y otro para otro, participaron plantas norteamericanas, empresas norteamericanas, empresas holandesas, la Shell participó, Capital Nacional también, empresas nacionales, empresas francesas y nacionales, es decir, y americanas. O sea, en los dos consorcios hay presencia de empresas norteamericanas. Y de todo ha estado bien. Punta Catalina. ¿En qué está la termoeléctrica Punta Catalina? ¿Está generando lo que se esperaba? Cuando hemos tenido apagones, y quiero que ahorita me digas si ciertamente ya no va a haber más apagones. Ayer, justamente, tan cercano como ayer, teníamos denuncias aquí de sectores que estaban apagados por muchas horas y la gente ya no tiene mucha tolerancia para el tema de volver a los apagones y ya no nos acostumbramos a comprar vela. Eso pasó de la mente de la gente hace mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros recibimos denuncias en nuestra sala de redacción o en nuestro departamento de prensa de que, mira, que en mi barrio hace 8 horas que no llega la luz y la planta esa no está prendida y la planta esa no está generando, la gente por alguna razón ya atribuye a Punta Catalina una cantidad importante de la generación del país. Y qué bueno que así sea, porque quizás se le está dando una importancia que antes no se le tenía. No, mira, Yulisa, lo primero es que recuerda los apagones, creo que fue del mes de marzo, abril. Sí, claro. Hubo, que encontraron una culebra en una planta. Eso fue en tu Cibao. Tú la viste. No, recuerda eso. En ese momento, cuando iniciaron los apagones, Punta Catalina
Antes de comenzar los apagones, ya Punta Catalina estaba afuera. Una de las Punta Catalina estaba afuera por reparación. Y estando fuera no había apagones. Ahora mismo, hace unos días, una de las Punta Plantas salió un día, salió al día siguiente también por un problema que ya parece fue corregido. Y la gente no se enteró porque no hubo apagones. Ajá. Es decir, los apagones no son producidos por Punta Catalina o solo por Punta Catalina. En el mes de abril que hubo apagones, se produjo una combinación de plantas que salieron del sistema. Varias plantas. Salió, sí, porque la culebra fue en Santiago, ¿qué pareció, no? pero no hubo ninguna culebra con apagones. No. La culebra no tuvo que ver con no los tiene que ver con apagones. apagones. Yo te voy a decir qué sucede con eso. Las plantas de Itabo, algunas plantas como de AES, Itabo, plantas de los Minas, una de ellas habían salido para mantenimiento programado, otras tuvieron que salir para reparación, etcétera. Y entonces cuando se combinan 2 o 3 unidades, se producen ese tipo de apagones. Pero una planta, no necesariamente, dependiendo del qué mes del año, produce esos apagones. Solo a partir de ahora de julio, y yo pienso que hasta octubre, sí tendremos una relación de la oferta y la demanda muy pegada, que cualquier planta grande que salga sí puede producir apagones. Se va a sentir. Pero quiero decir que a veces se producen los apagones porque sale otra planta o un conjunto de plantas, no Punta Catalina. Punta Catalina está produciendo. Ahora mismo están las 2 plantas y bueno, se satisface la demanda. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En ocasiones los apagones en algunos sectores es porque hay sobrecarga o debilidades de los circuitos eléctricos. Donde tú resides, tú estás conectado a un circuito eléctrico que a su vez está asociado a una subestación, y que bueno, hay toda una relación de transformadores, redes, etc. Cuando un transformador de alguna subestación se dispara o tiene una avería o algunas redes en ese circuito, las personas que están conectadas a él sufren un apagón. Pero ese apagón no es ya por las plantas, ese apagón es por averías en los componentes del sistema, en este caso redes, transformadores, etcétera, en una subestación. Y entonces se requiere un proceso de reparación, sustitución y cambio que lleva horas. Eso lo único que revela en este caso es la fragilidad de la infraestructura de redes y de equipos de los sistemas de distribución de electricidad en el país, que es un reto. Es decir, tú puedes tener toda la planta que quieras y que necesites, pero si el sistema de distribución es defectuoso, es frágil, tú vas a tener apagones y vas a tener averías. Entonces, no necesariamente la salida de una planta. Mira qué sucede aquí. Aquí tú has visto el crecimiento sorprendente de las urbanizaciones. Claro, etcétera. inclusive la gente construye en lugares donde no se supone que todo el debería mundo construir. se conecta al mismo sistema. Sí. Entonces, los circuitos tienen una capacidad limitada, determinada. Y cuando se sobrecargan, sobre todo en verano, que hay una demanda muy grande en las horas pico, la defensa del circuito que tiene limitaciones es el disparo. Colapsar. Es colapsar. Entonces, eso sí es indicador de un reto que tiene que ver sobre todo con inversión en la parte de distribución. Y en la generación también estamos trabajando esas licitaciones que te he citado, la de 400 y la de 800, se va a sumar a esa otra que ya se inició de 800 más. El objetivo es que entre 3 o 4 años el país tenga 2.000 nuevos megavatios para tener suficientes reservas a los fines de que porque una planta o 2 plantas de buen tamaño salgan, no tenga que haber apagones en el país. Nunca hemos tenido eso. Históricamente, República Dominicana ha tenido lo comido por lo servido en materia de generación eléctrica. La demanda muy pegada a la oferta y por consiguiente, por cualquier razón, se produce un déficit de generación y se producen apagones. ¿Cómo se almacena la energía? Bueno, fíjate, históricamente siempre decíamos en ingeniería que la energía no se almacena, se produce y se consume de manera instantánea.
el desarrollo tecnológico ha traído como consecuencia en los últimos tiempos el desarrollo de baterías o acumuladores, en donde parte de la energía, sobre todo energía solar, energía eólica, se acumulan en esas baterías, se almacenan y entonces cuando el sol se esconde, por ejemplo, usted puede poner en funcionamiento esa energía acumulada en la batería y puede ser que durante varias horas, 8 horas, 7 horas, 6, depende de la capacidad, siga abasteciendo energía de origen solar aunque el sol esté escondido. Y eso le da un carácter tecnológicamente diferente al sistema de generación con renovables, porque aquella energía renovable que siempre decíamos que no eran gestionables, en el sentido de que tú no determinabas cuándo entraban y salían, porque el sol es autónomo, o el viento, ahora la hace un poquito más gestionable, porque con el almacenamiento en baterías o en acumuladores, tú puedes incrementar o reducir la oferta de energía de ese origen. Nosotros no tenemos todavía eso implementado en el sistema. Justamente acabamos de hacer una modificación del reglamento de aplicación de la ley de renovables. El presidente va a emitir un decreto en los próximos días y en ese nuevo reglamento se introducen dos cosas básicas. Una, que los nuevos contratos de renovables tendrán que ser por licitación competitiva. Y dos, que las ofertas nuevas que recibamos en renovables tienen que incluir baterías o acumuladores para poder gestionar y almacenar energía de origen renovable. Eso es una novedad en el sistema eléctrico. Muy novedoso. ¿Qué necesita el país para resolver el tema de la distribución? Si el problema no es generación, y eso se viene diciendo desde hace mucho tiempo. Te voy a decir dos cosas, una de ellas un poco atrevida. En primer lugar, para el tema de la distribución, el elemento principal ahora mismo es la inversión. Inversión. Y tenemos un tema con eso. Nosotros el año pasado hicimos inversiones relativamente tímidas porque fue sobre la base principalmente de lo que tenía el dinero que recuperaban las distribuidoras deficitarias. Entonces, como tú sabrás, las inversiones que podían hacer eran muy limitadas. Pero teníamos previsto para este año hacer significativas inversiones en infraestructura, transformadores, redes, etc. Incluso con el plan de inversiones. Se produjo a final del año pasado la crisis de los combustibles y a principios de este año la guerra de Ucrania. Y el disparo de los precios de los combustibles a un nivel que el precio de la energía comprada por las distribuidoras en estos primeros 5 meses de enero a mayo, comparado con enero a mayo del año pasado, subió en más de 30%, 32, 35%. Eso significa que el presupuesto de compra de energía de la distribuidora se disparó a un nivel de que para nosotros las proyecciones que tenemos es que a final de año, comparado con lo que habíamos proyectado el año pasado, para este año el presupuesto de compra de energía puede ascender a cualquier número entre 700 y 800 millones de dólares por encima de lo presupuestado. Como las distribuidoras no han podido traspasar ese incremento de costo por el precio de la energía que compra al consumidor, entonces ha quedado sin condiciones financieras porque el gobierno ha tenido que aumentar el monto de la transferencia a la distribuidora para que puedan cubrir las pérdidas. Quizás te puedo decir de la siguiente manera. En enero de este año, el precio a que la distribuidora compraban la energía a la generadora era 15.1 centavos por kilovatio hora. Y el precio a que se lo vendía al público era 15.1 centavos el kilovatio hora. Es decir, el mismo precio a que compró, lo vendió, lo transfería. En febrero compró a 15.2 y vendió a 15.3 centavos. Es decir, casi igual. Y después mayo, en abril, marzo, abril y ahora este mes de mayo, la diferencia ha sido 1 punto y pico y 2 centavos. Las distribuidoras a nivel internacional de América Latina, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta oscila entre 4 y 6 centavos por kilovatio hora. En República Dominicana ha oscilado en los últimos tiempos
en 1 centavo, 1 y pico de centavo y ahora 2 centavos. Con ese margen de diferencia en donde tú casi vendes al mismo precio que compras, tú no tienes dinero para comprar, para mejorar, para hacer inversiones, pero tampoco tienes dinero para cubrir tus costos. Y por eso, ¿por qué tú no puedes cubrir tus costos si la diferencia es casi nada? Por eso las distribuidoras son financieramente quebradas, no por lo que dicen alguna gente. Es fundamentalmente porque los precios de compra se han disparado a los niveles que no pensamos por crisis internacional de combustible. Y si a eso tú le añades las dificultades en el cobro y en la facturación, que también están asociadas a la disposición de recursos, entonces tú tienes la situación de la distribuidora. Y tú me dices a mí, ¿cuál es el problema principal? Bueno, yo lo he planteado, hay que hacer un esfuerzo particular, especial, de un plan de inversiones que ya hemos presentado ese plan de inversiones y estamos detrás de los financiamientos porque tenemos que hacer ese plan de inversiones para relanzar la distribuidora. Estamos fortaleciendo el sistema de transmisión, estamos fortaleciendo el sistema de generación, pero nosotros tenemos que dar un paso para la transformación del sistema de distribución de electricidad. ¿Hay expectativa de que eso se haga dentro de cuánto tiempo? ¿Cuál sería el cambio que recibiría el sistema de distribución? Nosotros creo que en estos meses vamos a hacer un relanzamiento y vamos a anunciar públicamente las acciones en el sector de la distribución de electricidad. ¿Se va a variar? Tanto en términos de el inicio de un plan de inversiones, como algunos cambios en materia de gestión y de las relaciones con el cliente, etc. Hace poco tiempo empezamos a hablar de aumentos en las tarifas eléctricas. Se subieron algunos centavos, tú mismo habías dicho, al kilovatio. Personas reportaron que tenían un incremento, 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, en su factura mensual. Sin embargo, ya parece que o la gente se adaptó o ya se ha regularizado el tema de los precios. Para poder mejorar el sistema de las distribuidoras, para relanzar las distribuidoras y después pagar el endeudamiento que se va a tomar para poder hacer este plan de mejoría de las distribuidoras, ¿esto implicaría que la gente colabore quizá con una diferencia de tarifa? Sí, yo pienso, y en ese sentido, yo señalo que uno de los, posiblemente de los déficits o fallas que hemos tenido en el sistema es que hay que desarrollar una mayor cercanía en términos de comunicación con la población dominicana. La tarifa eléctrica se mantuvo frisada en el mismo nivel prácticamente de 2011 para acá. Y eso no ocurre con ningún producto, ningún servicio, porque si los factores de producción se mueven, el producto tiene que moverse también. Entonces, lo que se hizo fue en el pacto eléctrico es acordar una estrategia de variación o de aumento de la tarifa, y esa es la que estamos aplicando porque nosotros firmamos el pacto eléctrico. Sí. Entonces estamos aplicando esos cambios. Naturalmente, esos cambios que se acordaron en el pacto eléctrico, se acordaron cuando no había pandemia. Sí. Y se acordaron cuando no había guerra. Pero se firmaron cuando había pandemia. No había pandemia cuando se firmaron. Sí, había pandemia. Sí, claro, ya estábamos en la pandemia. Sí, pero se acordaron sin pandemia, pero se firmaron en un momento de pandemia. Pero se firmaron los mismos cambios que se habían. Pues ahora, en el momento en que se firmaron, no se había desatado la crisis de los precios de los combustibles, del carbón, del gas natural y del petróleo, que no ha sido solo la crisis de los precios, ha sido también la crisis del acceso y la seguridad de abastecerte. Porque por momento el carbón y el petróleo y el gas natural, el problema no ha sido solo de que está a precio alto, sino conseguirlo. Porque, por ejemplo, te puedo decir, porque conozco bien el caso, que en el caso del gas natural y del carbón, una cosa es el precio del mercado de spot que tú ves en la publicación internacional y muchas veces otra cosa es el precio que tú consigues en una licitación. En una licitación, el precio lo determina por las ofertas de quienes participan. Y los que participan establecen unos precios que muchas veces es muy diferente al precio que reina en el mercado de spot, porque hay varios factores que inciden. O sea, tú tienes, por ejemplo, que tú tienes una mina de carbón y los chinos te están diciendo que te compran todo el carbón que tú quieres, que tú dispongas, si se lo vende a tal precio. Y entonces
tú vienes y participas en una licitación y tú quieres poner el precio en la licitación que te permita cubrir la ventaja que podía tener si le vende a los chinos. Y los chinos no están comprando en función del spot, sino en función de una estrategia que tienen de asegurar su abastecimiento de combustible. O sea, hay muchos factores que participan en eso. Entonces, vuelvo y te digo, en esta estrategia de fortalecimiento del sector de distribución, habrá que hacer mayores inversiones, y esas inversiones en parte podrían recuperarse con la venta de electricidad, pero hay otros sacrificios que va a tener que hacerse para poder hacerlo a la mayor brevedad. El gobierno se ha sacrificado para no sacrificar más a la población, y estamos comprando energía muy cara por parte de la generadora, que lo hacen porque compran combustible muy caro. Y nosotros no estamos traspasando todo el peso de esa carestía a la población, y hacemos un esfuerzo por abastecerla. ¿Tú sabes cuánto estamos abasteciendo ahora? Y lo hemos hecho desde que llegamos, el 98 y 99% de la demanda. Salvo cuando hay avería en un circuito, en un barrio, en un lugar, que no podemos, porque si hay la salida de un circuito es una cosa, pero generalmente 98. ¿Tú sabes cuál fue el promedio de abastecimiento que tuvo del 2009 al 2019, por ejemplo, los gobiernos anteriores? 85%. Ese 15% eran apagones. Nosotros no damos apagones financieros. Los apagones que se producen ahora es cuando hay una avería, pero no porque estemos recortándole ex profeso el servicio eléctrico a ningún ciudadano. Es que te dije que la gente ya no, eso de comprar velas, de pero prender lámpara ya. Por eso se irrita, claro, porque se acostumbró rápidamente. Por supuesto, porque no acostumbrarse a lo bueno y a lo correcto. A tener un servicio estable. Claro. Te quiero preguntar de la venta, de la reorganización de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Si tuviéramos una readecuación de precios para poder equilibrar el sistema de distribución, ya tenemos un aproximado, ¿cuánto sería? Y te tengo como 55 preguntas más, pero tengo que hacer una pausa. El invitado de hoy es el ministro de Energía, el ingeniero Antonio Almonte. Te iba a decir el cargo completo, pero me retracté porque eso está muy largo. Antes era solo energía y mina, pero eso ahora tiene como un párrafo. Hay que afinar la lapicera para ponerle todas las cosas que te agregaron en ese decreto. Sí, el nombre es el mismo ministro de Energía y Mina. Ahora, las cosas añadidas son muchas. Pero lo doloroso en eso, Yuslisa, es que el sueldo es el mismo. Anda pa'l caray. No te agregaron. Por función no viene un bono. Yo se lo he dicho al presidente, digo, usted me engañó. Ay, usted me dio un 100 por uno. Me dio exactamente. 100 funciones por un sueldo. Por uno solo. Te preguntaba antes de irnos a la pausa, que al principio de gobierno se habló mucho de la liquidación de la CDE. Inclusive se hicieron cambios administrativos para poder garantizar que eso fuera un proceso, digamos, que diáfano, rápido, y que con eso se eficientizara el sector. ¿Qué ha pasado con eso? Eso es cierto. Se habló mucho del proceso de liquidación de la CDE. Recuerdo que algunos analistas llegaron a decir que con eso se iba a destruir el sistema eléctrico dominicano. Sí. Lo cual, cuando yo escuché eso, me dio risa, porque el sistema eléctrico dominicano son las generadoras y están ahí, son las distribuidoras y están ahí. ¿Y de qué se encargaba entonces, digamos, para explicarle a la gente? Exacto, esa es la pregunta. Como para que la gente entienda. Pues bueno, ¿Y entonces de qué se encargaba la CDE? Entonces, la respuesta viene de esa pregunta. La CDE, en la ley 113, se había aprobado en el 2013, que se creó el Ministerio de Energía y Mina. Esa ley establecía que las funciones de la CDE, que jugaba un papel como de rector del sector eléctrico, pasaban al Ministerio de Energía. Correcto. Entonces, meses después de aprobar esa ley, se hizo aprobar otra, la 114 creo que fue, algo así, en donde se dijo que esa transferencia de funciones de la CDE al Ministerio se congelaban o se detenían hasta el 2018. Cuando llegó el 2018, la transferencia efectivamente no se hizo. El presidente Luis Abinader, cuando llega en el 20, lo que dice, vamos a cumplir con lo establecido en la ley 114, que dice que las funciones y la rectoría del sector eléctrico
pasan al Ministerio de Energía y Minas. Naturalmente, en el gobierno pasado, el presidente Danilo Medina no hizo esa transferencia, quizás porque él le dio a la CDE la responsabilidad de dirigir la licitación de Punta Catalina. Y como la licitación de Punta Catalina comenzó a trabajarse en el 13 y la construcción comenzó en el 14, estaba prevista que terminaría en el 17. Por esa razón, en la ley 114 se incluyó que la CDE pasaría, o las funciones pasarían al ministerio en el 18. Ahora, Punta Catalina no terminó en el 17, terminó de construirse prácticamente en el 19-20. De toda manera, el presidente de la República, cuando llega Luis Abinader en el 2020, ya ese proceso había concluido y cumpliendo con la ley 113 y 114, traspasa la función de la CDE al Ministerio de Energía y Minas. Y la CDE, en consecuencia, fruto de ese decreto, por ejemplo, se elimina el Consejo de Administración de la CDE. Se inicia un proceso de traspaso de los contratos que tenía con generadores para traspasarlo a las empresas distribuidoras, que es como debió ser desde el inicio, porque la CDE estaba usurpando funciones. La ley 125.01, la Ley General de Electricidad, dice que quien hace licitaciones y firma contratos con generadores son las distribuidoras. Y la CDE lo que hacía era que ella intermediaba, hacía licitaciones, firmaba contratos de energía, compraventa de energía, que después quienes pagaban los costos de esos contratos, los precios acordados, eran la distribuidora. Entonces era una intermediación inútil. Estaba como al revés. Sí, entonces lo que determinó hacer este gobierno es eliminar esa intermediación y sencillamente cumplir con la ley 125.01 y la distribuidora, que son las que venden la energía al pueblo, que hagan su función, que la compren a través de sus licitaciones, como dice la ley. Si usted hacía eso, si traspasaba los contratos a la distribuidora, y si entonces la planificación y las políticas y la promoción de las inversiones en el sector eléctrico la hacía el Ministerio de Energía y Minas, la CDE dejaba de tener sentido. Y por esa razón el presidente de la República hace un decreto y crea una comisión especial para trabajar en la liquidación de la CDE. Aquí hubo una confusión. La gente decía, pero usted no puede eliminar la CDE por decreto. No se estaba eliminando por decreto. La comisión de liquidación lo que hacía era trabajar en la organización y en todas las cosas que había que hacer para entonces eliminarla. Porque usted no puede aprobar una ley que elimine a una CDE que estuviera activa. Entonces había que disponer primero los contratos, había que disponer primero de las responsabilidades y los activos, y entonces después que se finalizara del personal, la liquidación del personal que correspondiese, la recontratación en el ministerio de otro personal calificado, mucha gente calificada que había en la CDE. Y entonces una vez organiza usted la casa, procede al proceso de eliminación por ley. Y precisamente ya se elaboró una ley, la ley también fue sometida, creo que ya fue enviada al Congreso porque se elaboró el proyecto de ley, pasó por la consultoría jurídica, en donde se establece la eliminación de un artículo de la ley 125, que es 138, el artículo 138, que es el que sustenta la CDE. Cuando esa ley termine de aprobarse, la CDE quedará liquidada ya y eliminada por ley. Entonces, ese proceso se hizo simple y llanamente para agregar transparencia al sistema eléctrico, porque la CDE se convirtió en una especie de OISOE en el sector eléctrico, que habiendo un Ministerio de Obras Públicas, se tenía una oficina supervisora de obras del Estado que lo que hacía era trabajar con mucha discrecionalidad en el otorgamiento de contratos sin sujetarse a un conjunto de elementos institucionales propios de un ministerio. Entonces, la CDE, los presidentes tenían ahí como un OISOE. Fírmame este contrato, adjudique este contrato allí, tal y tal cosa, al margen de la ley. Entonces, lo primero que tiene que conseguir un país que quiera avanzar, Yulisa, en un área tan delicada y de tantas inversiones como es la eléctrica, es institucionalidad. La gente no tiene a veces idea del valor de ese intangible en el mercado eléctrico que se llama institucionalidad, porque el sector eléctrico se habla de grandes capitales
Y para las empresas hacer inversiones de miles de millones de dólares en transmisión, en generación, tiene que haber reglas de juego claras. No puede tener un sistema en donde usted no sabe quién es el regulador, quién es el que planifica y que usted puede discrecionalmente negociar contratos y cuestiones. Nosotros hemos acabado con eso. Nosotros no hemos otorgado, por ejemplo, a nivel de la generación convencional, no hemos otorgado un solo contrato. Ha sido por las licitaciones de las que te hablé al principio. Y los contratos que hemos hecho en energía renovable es porque la ley de energía renovable permite la adjudicación de contratos por una vía, un mecanismo y un reglamento, que ahora nosotros hemos propuesto la modificación que se va a lanzar recientemente, porque la decisión del presidente Abinader y nuestra es de que cualquier megavatio de energía renovable tiene que ser por licitación pública competitiva, para darle transparencia a los procesos. Entonces, ¿la CDE ya fue liquidada? Ya fue, la CDE ya eso no existe. Prácticamente no existe. O sea, legalmente todavía la ley que lo sustenta está ahí, pero... ¿Y cuándo sale la ley? Los activos, somete la ley que la elimina? Ya el Congreso es el que sabe, pero en cualquier momento esperamos que un mes cualquiera... Pero ya está sometido. Ya está sometido. Y los activos, una buena parte de ellas, de responsabilidades pasan al ministerio, pero hay muchos activos, propiedades que van a pasar a las distribuidoras, a la empresa de transmisión, a las hidroeléctricas, y otros pues se utilizarán para otros fines. ¿Cómo está el sistema El proceso, minero? sin embargo, fue un proceso tan transparente que se liquidaron cientos y cientos de empleados y nadie hizo una reclamación. A todo el mundo se le dieron las prestaciones cuando correspondía y se tuvo una interacción. Y desde el personal antiguo de la CDE, muchos de esos empleados y técnicos están trabajando ahora en el Ministerio de Energía y Minas. Y le voy a decir más, Yulisa, cuando nosotros llegamos hasta hace poco, teníamos la CDE y su Consejo de Administración. Y dentro de la CDE estaba la UERS, la Unidad de Electrificación Rural, que también tenía otro Consejo de Administración. Y nosotros lo eliminamos, los dos consejos. Y la UERS pasó a ser una dirección del ministerio. Tenía 500 y pico de empleados la UERS. Ahora nosotros tenemos una dirección de la electrificación rural que no llega a 100, son 70 y pico de empleados. Tenía alquiler la UERS de un edificio aquí cerca de la México, pagaba 50,000 y pico de dólares mensuales y tenía 3 alquileres más en el interior, en Azua, Santiago y San Francisco. Todo lo liquidamos. Y la UER está dentro del edificio del Ministerio de Energía y Minas sin pagar un centavo de alquiler. El Ministerio de Energía y Minas pagaba casi 2 millones de pesos de alquiler en la Tiradentes. Lo llevamos al antiguo edificio de la CDE y no pagamos un centavo. De casi 5 millones de pesos mensuales de alquileres que pagaba entre la UERS y el Ministerio de Energía y Minas, hoy pagamos 0 centavos. Para eso hicimos una readecuación del edificio de la CDE, donde está todo lo que es Ministerio de Energía y Minas, y en ese proceso de readecuación, que se hizo una inversión de unos 20 millones y pico, hubo malas lenguas que dijeron que nosotros estábamos remodelando mi despacho, cuando lo que estábamos haciendo era ahorrarle al país 5 millones mensuales nada más de pago de alquileres innecesarios. Todo lo que era el Ministerio de Energía y Minas, lo que quedó de la CDE y la UERS está en ese edificio de la feria que se llama ahí. Energía y Minas. En un conglomerado. Con las readecuaciones necesarias. Y todo ese trabajo hemos tenido que hacer nosotros. Por eso es que tú has estado tan entretenido. Por eso es que casi no venía aquí, porque es mucho trabajo. Pero ya te perdone, porque entre amigos uno se guarda las rencillas. Gracias. Tenemos que hablar del sistema minero, de todos estos proyectos que ya no generan escándalo, pero tenemos que ver cuáles se han aprobado nuevamente, cuáles son los nuevos proyectos para inversión minera que tiene la República Dominicana, aquel proyecto famoso de San Juan que se dijo que iba, que no iba, las extensiones de otras que ya sí operan en República Dominicana, pero que aspiran a tener proyectos más largos, a extender los procesos que están haciendo, y si realmente la República Dominicana se está beneficiando de la explotación minera, porque hay un gran mito con el tema de la minería en la República Dominicana, y quiero que tú nos cuentes sobre eso, pero tenemos que hacer una pausa. Esta noche he invitado a Antonio Almonte, un amigo de mucho tiempo que resultó ser el ministro de Energía y Minas,
Y hoy él ha venido gentilmente a respondernos algunas preguntas y a hacer aclaraciones respecto de dudas que tiene la gente sobre el tema eléctrico, el tema minero y otras cosas más. Te preguntaba antes de irnos a la pausa si el sistema minero de la República Dominicana es realmente rentable para el país, porque tenemos muchos mitos. Aquello de un contrato que era 97.3, 95.5, que hubo que hacer una readecuación que tuvo un gran costo político, inclusive para un partido. Si los nuevos contratos que se han hecho a partir de ahí son de verdad convenientes para el país, lo que pasa en San Juan, en la zona norte del país, en la cordillera central. Tú que eres digamos que la máxima autoridad después del Poder Ejecutivo en materia minera también, ¿qué balance tú le pasarías a los dominicanos sobre la operación minera aquí en la Media Isla? Mira, Yulisa, yo creo que el tema de la minería y el tema minero actual en República Dominicana bien merece, y me perdona la confianza, casi un programa, así para dedicarle el tiempo que le dedicamos al eléctrico, para dedicarse a la minería. Pero te voy a decir, contestando así brevemente tu pregunta, que el tema minero aquí, o sea, el aporte de la minería aquí es inocultable. Es extremadamente positiva el aporte que hace la minería a República Dominicana en dos renglones fundamentales, en el económico, financiero, y también en la creación de empleos. El impacto que tiene la Barrick Gold, por ejemplo, y otra minera como esta otra mina que produce, entre otras cosas, oro, que está también por aquí, por Maimón, por Lunao. Se me ve el nombre. Cormidón. Cormidón. Y el impacto de la misma Falconbridge y de otros proyectos mineros menores que hay. Es muy importante en el impacto en la cadena productiva, porque no solamente es de los empleos directos, sino también la cantidad de suplidores de necesidades materiales y de servicios, que son cientos y cientos de pequeñas y medianas industrias o empresas, y también de individuos que se benefician. Entonces eso genera producción indirecta, empleo indirecto, etc. Es muy grande. Y el aporte al fisco, seguro, casi como si fuera una renta, por las exportaciones de sus productos, sobre todo aquellos tipo metálico, que en estos periodos de crisis económica y de inestabilidad económica se constituyen en productos muy apreciados y por varias razones. Entonces el aporte de la minería en empleos, en producción en general y en aporte al fisco es demasiado relevante. Tan relevante que nuestro viceministro de Minas, parodiando mis discursos sobre la reserva fría en electricidad, ha acuñado la expresión de que la minería es la reserva fría de la economía dominicana, en tanto y cuanto cuando la situación económica del país se pone dura, como fue el caso de la pandemia, lo que salvó la estabilidad fiscal fue precisamente los ingresos como consecuencia de las exportaciones de oro y de otros metales al mundo. Ahora bien, ¿qué sucede? Que la actividad extractiva, la actividad minera, aquí y donde sea, tiene un impacto ambiental en el entorno natural en que se produce, un impacto ambiental que es innegable. Y aquí tenemos en eso dos cosas. Número uno, históricamente, digamos, en décadas anteriores, la explotación minera, por diferentes razones, no fue suficientemente cuidadosa desde el punto de vista de la preservación de la integridad o a nivel tolerable del ecosistema inmediato. Estamos hablando de las antiguas Rosario, en las primeras etapas de la Falconbridge, etcétera, etcétera. Pero en los últimos tiempos, las últimas décadas, las empresas mineras y las actividades minerales de explotación minera que se están haciendo, yo le he visitado casi a todas, realmente se está realizando en condiciones que garantizan un impacto mínimo en el medio ambiente. Mínimo. Cero no existe. Nulo no es posible.
porque no es posible ni haciendo un conuco usted en su propiedad, en la zona rural, siempre hay un impacto al medio ambiente, pero tolerable. Entonces uno observa, nosotros tenemos una unidad de monitoreo ambiental de las plantas mineras importantes, y hace monitoreo del agua, monitoreo de la foresta, y lo que hemos visto en los alrededores son condiciones adecuadas. Quizá hay que mejorar más, y una de las cosas que hay que mejorar en el área minera es también la comunicación de las propias empresas mineras con las comunidades y con la sociedad en general, y particularmente también por parte del gobierno. El gobierno tiene que jugar su papel en lo que respecta a la educación ciudadana respecto a la problemática minera. Y para eso tomamos la iniciativa de contratar una firma que ha preparado un programa de publicidad y de educación ciudadana en el área minera. Y vamos a lanzar en los próximos días, porque ya está listo la primera parte de ese programa de publicidad y de educación ciudadana en minería, lo vamos a lanzar posiblemente a principios del próximo mes de julio, porque ya incluso hemos visto la prueba, etcétera, etcétera. Y eso no es una publicidad a favor de ninguna empresa minera, sino de la minería en la República Dominicana y la importancia de la minería, porque es bueno conocer que nosotros no podemos ser un país que no explote nuestros recursos minerales, porque no lo hace ningún país del mundo. Yo le he dicho a alguna gente ambientalista con posiciones radicales, le he dicho, pero miren, los gobiernos más progresistas o de izquierda han sido de los que más han explotado los recursos mineros. En Bolivia, ningún otro presidente hizo más negocios extractivos y de exportación de productos de la industria extractiva que Evo Morales. En el periodo de Evo Morales fue que hubo mayor exportación hacia China y hacia el mundo de recursos extraídos de proyectos minerales. Correa en Ecuador hizo récord también. Chávez nunca cerró la minería, ni lo ha hecho Maduro, ni lo ha hecho Ortega en Nicaragua, ni los chinos en China. Es decir, no se pueden asumir posiciones extremas, radicales en materia ambientalista con relación a la minería. Lo que hay que exigir, y es lo que nosotros exigimos, el cumplimiento de la ley de medio ambiente en República Dominicana, que es bastante completa, y el cumplimiento de la ley dentro del Ministerio de Energía y Minas para el otorgamiento de concesiones de explotación, que garanticen una minería responsable en dos aspectos, en cuanto a redituar o atender necesidades sociales, etcétera, y en segundo lugar a respetar el ecosistema en los niveles que contemplen dentro de la ley. Eso todavía aquí falta mucho por trabajar, tenemos conciencia de eso. Tenemos el caso, por ejemplo, del proyecto Romero, que es una mina de oro en San Juan de la Maguana, que fue descubierta, fue trabajada por una empresa de capital canadiense, Gold Quest, y que está pendiente todavía de otorgarle los permisos para el estudio de impacto ambiental. Hay un movimiento ciudadano en San Juan que se opone a ese estudio de impacto ambiental, que consideramos una oposición un poco radical, porque es un estudio de impacto ambiental. Tiene que ser el estudio de impacto ambiental profesional, independiente, que determine la factibilidad ecológica o no de la explotación de ese proyecto. Hay otro proyecto de mina importante también a cargo de una empresa llamada Unigold, eso es en restauración, una importante mina de oro allá en el noroeste, y ya incluso se terminó la primera fase de evaluación de la concesión de explotación, que va a pasar de la Dirección General de Minería, después pasa al Ministerio de Energía y Minas, y ese es otro proyecto de mina de oro importante. Y también hay otros proyectos de mineros menores que tienen que ver con canteras, materiales, con calcio, etcétera. En la República Dominicana, de manera importante, existe una gran potencial de explotación minera, que lo que tiene que pedir la sociedad es que se produzca, pero que se haga con transparencia. En algún momento, ¿tú sabes si se va a hacer algún estudio o si ya se ha hecho que diga qué otros minerales importantes
nosotros sabemos que tenemos oro, plata, algunos han dicho que tenemos petróleo, como en Charco Largo era que había petróleo. ¿Quién era que decía que hay petróleo en Charco Largo? ¿No era el gobierno de Julio Blanco? Mira, en eso hay dos cosas. Hemos visto indicios de algunos materiales, algunos minerales que se le llaman tierras raras, y a otros también le dicen metales raros, porque algunos son metales raros, que tienen hoy día una elevadísima cotización en el mercado internacional precisamente por los cambios tecnológicos, y ellos son imprescindibles. Pero todavía no hay una evaluación sólida sobre su potencialidad. ¿Se planea hacerlo? Pero claro que sí. Que tengamos un estudio que nos diga, en República Dominicana hay litio. Claro que sí. Hay tierras raras. Claro que sí. Hay petróleo, tal vez no en charco largo, pero tal vez en un charco más corto. Con relación a la tierra rara, eso viene en términos de una evaluación seria para entonces comenzar los procesos que se requieran para su explotación, si son explotables. Ahí hay que tomar en cuenta muchos factores. Y sería un estudio de largo tiempo, además, porque eso no puede ser. No solamente largo tiempo, sino que algunos de las llamadas tierras raras, etcétera, la explotación es intensiva en capital y es más delicada. Sí, es más invasiva que el oro y que la plata. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sobre todo que las áreas donde se dice que están son áreas que también queremos dedicarla a proyectos turísticos. Ahora, en cuanto a petróleo, nosotros tenemos desde octubre del 20, firmamos un contrato que vino a oficializarse ya un poco más tarde por el Congreso, con una firma norteamericana texana llamada inicialmente Apache Corporation. Cambió de nombre, ahora se llama APA Corporation. Esa firma le fue adjudicada mediante licitación la exploración y eventual explotación de una cuenca de aquí, fuera del mar afuera, en el área de San Pedro de Macorís, pero dentro de mar dominicano, de aguas dominicanas. Ellos ya han realizado algunas campañas de exploración en barcos especializados que han venido para hacerlo. La gente no se entera, pero han venido y a veces hemos publicado. Y ellos han colectado ya, parece que datos suficientes para aproximarse a una definición. Vinieron hace unos meses, a principio de año, hicieron un primer informe. Vienen ahora el próximo mes de julio, julio o agosto, tengo que ver, a hacer un segundo informe y garantizan que para el próximo año temprano van a dar el informe final. ¿Qué es lo que se cree que se va a encontrar ahí? La pista que hay es de la elevada probabilidad de existencia de semi-hidrocarburos, quiere decir gas natural y o petróleo. Pero no podemos decir hay. Todavía no hay. No podemos decir tal cosa. Hay indicios. Porque hay indicios y probablemente hay. El tema es que esto es importante si lo que existe es explotable. Exacto. Si la cantidad es suficiente. Sí, exacto. Y eso no lo sabemos. Pero estamos trabajando fuertemente en eso. Y no solamente en esa cuenca. Aquí hay 6 cuencas claramente identificadas con elevado potencial de hidrocarburos. La de Asua, la del lago de Riquillo, la de Ocoa, uno aquí por el Cibao, la de San Pedro de Macorís, hay una tercera que no recuerdo, pero son 6 cuencas que investigadores internacionales muy serios han identificado como cuencas con un alto potencial. República Dominicana es inagotable, acuérdate de eso. ¿Perdón? Aquí hay de todo, somos inagotables. Pensamos que sí, que aquí hay muchas cosas y que lo que falta es trabajar mucho y tratar de lograrlo y utilizar la tecnología. Y nosotros también hacernos de cuenta de la necesidad de explotar nuestros recursos propios, pero hacerlo correctamente, sostener el desarrollo. Gracias, Toñito. Sí. Muchas gracias. Digo, señor ministro, siempre es un placer tenerlo aquí. Yo la verdad es que hubiese preferido que me dijera Toñito. Gracias, Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, que encontró el camino de venir a 55 minutos. Gracias, Yulisa, y te prometo volver pronto. El camino ya va a ser más corto.